varias son las prohibiciones establecidas en el Código Electoral paraguayo en este periodo de elecciones y puntualmente el día de los comicios. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público son los responsables de dar cumplimiento a lo que establece la normativa. Sepa qué es lo que no se puede hacer el día domingo. Acudir a un local de votación luego de ingerir bebidas alcohólicas, portar armas o distintivos de algún candidato son solo algunos de los actos explícitamente prohibidos por las leyes electorales. La Policía Nacional cuenta con un procedimiento establecido para intervenir ante la violación de estas y otras disposiciones. Bueno, la Policía Nacional lo que va a realizar es una identificación del mismo, va a labrar un acta y va a comunicar tanto al fiscal electoral como también al fiscal que está de turno, dejando ya aquella persona que está en falta, delito electoral, a disposición de los mismos para que se tomen las medidas legales. Las leyes también prohíben la venta de bebidas alcohólicas desde las 19 horas del sábado, previo a la jornada de comicios. También está vedada la instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en el radio inferior a 200 metros del local eleccionario. Así también la prohibición, quiero mencionar esto de puntos de opuestos comandos en donde supuestamente armaron para que uno venga a tener información suficiente de qué mesa va a votar. Hay lugares acreditados y habilitados para ello. Se va a tener mucho cuidado y mucho control con esos detalles que vamos a tener en cuenta. El 100% de la dotación policial ya estará trabajando desde la víspera de la jornada electoral junto a la Fiscalía, por lo cual las denuncias sobre violaciones a estas normas pueden ser radicadas ante ambas instituciones.